Niños condenados como monstruos. Bobby Bostic recibió 241 años por $50. George Stinney Jr. fue ejecutado a los 14 años utilizando una guía telefónica como elevador, y Lionel Tate culpó a la lucha libre por un asesinato. Estos impactantes casos ponen al descubierto un sistema judicial que, en ocasiones, castiga a los niños como si fueran criminales buscados. Analicémoslos. Bobby Bostic. El caso de Bobby Bostic representa quizás la sentencia más matemáticamente absurda jamás impuesta a un delincuente juvenil. Un castigo tan excesivo que parecía desafiar el sentido común y los principios básicos de proporcionalidad que han guiado la justicia penal durante siglos. Su historia simbolizó todo lo que está mal en las leyes de sentencias mínimas obligatorias y el enjuiciamiento de menores como adultos, mientras que su eventual liberación demostró la persistencia, la defensa y el poder de la capacidad de redención humana. En diciembre de 1995, Bobby, de 16 años, era un producto de su entorno en St. Louis, Missouri. Un joven criado en la pobreza que se vio arrastrado a la actividad delictiva como medio de supervivencia y de pertenencia. Ese día de diciembre, Bobby y un cómplice de 18 años se embarcaron en una ola de delitos que alteraron para siempre la trayectoria de su vida. Los delitos eran graves, pero no extraordinarios para los estándares de la violencia urbana. Bobby y su cómplice cometieron un robo a mano armada y una agresión, aterrorizando a varias víctimas durante varias horas. Aunque sus actos eran inexcusables y causaron un trauma real a personas inocentes, se trataba de delitos que normalmente acarreaban penas de prisión significativas, de años o décadas, no de siglos. El caso de Bobby se complicó por las duras leyes de Missouri en materia de condenas y por las decisiones de juzgarlo como adulto, a pesar de su edad. Al ser declarado culpable de múltiples delitos de robo a mano armada, agresión y otros delitos relacionados, Bobby se enfrentaba a la posibilidad de penas consecutivas que, en teoría, sumaban un total enorme. Cuando Bobby compareció ante la jueza Evelyn Baker para la sentencia, ésta le impuso un total de 241 años. La sentencia fue el resultado de las leyes de mínimos obligatorios que exigen penas específicas para cada delito, y los jueces tienen poca discrecionalidad para tener en cuenta el contexto general o la edad del acusado. Bobby tendría que vivir más de 250 años para cumplir su condena. La sentencia de 241 años atrajo inmediatamente la atención como un ejemplo extremo de disparidad en las sentencias de la justicia juvenil. Los expertos jurídicos tuvieron dificultades para encontrar casos comparables en los que se impusieran penas tan largas a alguien tan joven por delitos que, aunque graves, no habían causado la muerte ni la discapacidad permanente de las víctimas. El caso de Bobby se convirtió en un punto de encuentro para los críticos de las leyes de penas mínimas obligatorias, que argumentaban que tales estatutos impedían a los jueces considerar las circunstancias individuales y podían dar lugar a sentencias que violaban los principios básicos de proporcionalidad. Sorprendentemente, Bobby se negó a dejar que una situación aparentemente desesperada destruyera su espíritu o su compromiso con el crecimiento personal. A pesar de enfrentarse a la perspectiva de cadena perpetua, se dedicó a la educación y a programas de superación personal. Obtuvo su GED, completó cursos universitarios y se convirtió en mentor y consejero de reclusos. El gran avance se produjo en noviembre de 2022, cuando Bobby fue finalmente puesto en libertad tras cumplir 27 años de condena. Su liberación fue el resultado de reformas legales que permitieron a los tribunales reconsiderar las condenas juveniles extremas. A los 43 años, Bobby salió en libertad por primera vez desde que era adolescente. Aguanté durante más de 20 años sabiendo que Dios me liberaría algún día sin pruebas. Sin pruebas. No tenía pruebas, excepto mi fe en mi alma, y eso era suficiente para decir que Dios me ayudaría, y así fue. Si bien la condena de 241 años de Bobby sorprendió por su absurdo matemático, otro caso de décadas atrás revelaría cómo los prejuicios raciales podían hacer que el sistema judicial fuera aún más letal para los niños. George Stinney Jr. En el sofocante calor del verano de 1944 en Carolina del Sur, George Stinney Jr., de 14 años, se convirtió en la persona más joven ejecutada en los Estados Unidos en el siglo XX. Su historia no es solo sobre una sentencia horrible, sino sobre un sistema judicial tan corrupto por los prejuicios raciales que podía condenar a muerte a un niño en menos tiempo del que se tarda en ver una película. 2 niñas blancas habían desaparecido mientras recogían flores cerca de Alcolu, Carolina del Sur. Cuando se descubrieron sus cuerpos, golpeados hasta la muerte con una punta de ferrocarril, la comunidad exigió justicia rápida. George fue arrestado e interrogado sin la presencia de sus padres ni de un abogado.
y las autoridades afirmaron que había confesado, aunque nunca se presentó ningún registro escrito. El juicio fue una farsa que duró solo 2 horas y media. El jurado, compuesto exclusivamente por blancos, deliberó durante 10 minutos antes de emitir un veredicto de culpabilidad y condenarlo a muerte. El abogado designado por el tribunal no llamó a ningún testigo ni presentó ninguna prueba en defensa del chico. El 16 de junio de 1944, George fue conducido a la silla eléctrica. El chico era tan pequeño que los guardias utilizaron una guía telefónica como asiento elevador. La capucha estándar era demasiado grande para su cabeza y se le cayó, dejando al descubierto su rostro asustado mientras la electricidad recorría su cuerpo. En 2014, 70 años después, la jueza del Tribunal de Circuito, Carmen Mullen, anuló su condena, afirmando que el proceso había violado sus derechos constitucionales y que no había pruebas creíbles de su culpabilidad. Aunque la reivindicación llegó demasiado tarde para George, sirvió como un poderoso recordatorio de cómo los prejuicios pueden corromper los cimientos de la justicia. La ejecución de George representó la corrupción definitiva de la justicia por el odio racial, pero otro joven asesino desafiaría más tarde el sistema alegando enfermedad mental e influencia satánica. Sean Sellers. Sean Sellers se convirtió en una de las personas más jóvenes ejecutadas en Estados Unidos desde 1976, representando un tipo diferente de horror. La lenta combustión de un adolescente problemático, cuyo descenso a la oscuridad lo llevó a cometer un triple asesinato y, finalmente, a la ejecución. Nacido en 1969, la infancia de Sean estuvo marcada por la inestabilidad y la confusión emocional. El divorcio de sus padres lo dejó luchando contra el abandono y la ira. En su adolescencia, se fascinó por el satanismo, la música heavy metal y el ocultismo, intereses que alarmaron a su familia y a su comunidad. El 8 de septiembre de 1985, Sean, de 16 años, disparó y mató a Robert Bauer, empleado de una tienda de conveniencia, durante lo que él afirmó que era un robo motivado por creencias satánicas. 8 meses después, cometió un acto aún más atroz. Se coló en la habitación de sus padres y ejecutó metódicamente a su madre y a su padrastro con un revólver calibre 44 mientras dormían. El juicio de Sean se convirtió en un fenómeno mediático, y su defensa argumentó que padecía una enfermedad mental y que su obsesión por el satanismo lo había llevado al asesinato. La fiscalía respondió que era un asesino calculador que planeó y ejecutó 3 asesinatos con pleno conocimiento de sus actos. El jurado declaró a Sean culpable de todos los cargos y lo condenó a muerte a los 17 años. Durante 13 años vivió en el corredor de la muerte mientras se sucedían las apelaciones en los tribunales. Durante este tiempo, afirmó haberse convertido a la religión y se convirtió en un cristiano renacido que aconsejaba a otros reclusos. A pesar de la atención internacional y las peticiones de líderes religiosos que argumentaban que ejecutar a alguien por delitos juveniles violaba el derecho internacional, Sean Sellers fue ejecutado mediante inyección letal el 4 de febrero de 1999 a los 29 años. Su caso se convirtió en un punto de encuentro para los opositores a la pena de muerte para menores y puso de relieve cuestiones complejas sobre la delincuencia juvenil, la salud mental y la redención. Mientras que el caso de Sean involucraba a un adolescente que planeó y ejecutó sus crímenes con un cálculo escalofriante, nuestra siguiente historia presenta a una joven cuyo brutal acto provocaría la condena internacional y la intervención del Papa. Paula Cooper. El caso de Paula Cooper se convirtió en uno de los casos de pena de muerte a menores más controvertidos a nivel internacional en la historia de Estados Unidos, con un crimen brutal, una sentencia severa que provocó la condena del Vaticano y, finalmente, una transformación que desafió las creencias sobre la justicia juvenil y la redención humana. Nacida en la pobreza y criada en un entorno caótico marcado por la violencia doméstica y el abandono, la infancia de Paula, de 15 años, ejemplificaba los factores que los criminólogos relacionan con la delincuencia juvenil. Su madre luchaba contra una enfermedad mental y el abuso de sustancias, mientras que Paula había sufrido abusos sexuales y se había fugado de casa en múltiples ocasiones. El ciclo de trauma e inestabilidad creó la tormenta perfecta para la tragedia que se avecinaba. El 14 de mayo de 1985, Paula y otras 3 adolescentes faltaron a la escuela y llamaron a la puerta de Ruth Pelke, una profesora de Biblia de 78 años, conocida por su amabilidad. Las chicas habían planeado inicialmente un simple robo, creyendo que la anciana sería un blanco fácil. La señora Pelke, de naturaleza confiada y generosa, invitó a las chicas a entrar en su casa sin sospechar nada. Cuando la señora Pelke se resistió al intento de robo,
Paula Cooper la apuñaló 33 veces con un cuchillo de carnicero de 30 centímetros. La salvajada horrorizó a los investigadores y a la comunidad. Ruth Pelke murió sola y aterrorizada en su casa, víctima de una violencia sin sentido que parecía desafiar toda explicación. Cuando Paula fue juzgada como adulta y condenada a muerte, se convirtió en la persona más joven en el corredor de la muerte de Estados Unidos. La reacción internacional fue rápida e intensa. Organizaciones de derechos humanos de todo el mundo condenaron la sentencia como bárbara, argumentando que ejecutar a una niña violaba los principios fundamentales de la dignidad humana. Lo más dramático fue la intervención personal del Papa Juan Pablo II, que escribió al gobernador de Indiana, Robert Orr, suplicando clemencia. La implicación del Vaticano convirtió el caso de Paula en un símbolo internacional de las duras políticas de justicia juvenil de Estados Unidos. Llegaron miles de cartas de todo el mundo, muchas de ellas de escolares italianos conmovidos por la petición del Papa. Esta protesta mundial puso de relieve el marcado contraste entre las prácticas de la justicia juvenil estadounidense y las normas internacionales de derechos humanos. En 1989, el Tribunal Supremo de Indiana conmutó la pena de muerte de Paula por 60 años sin libertad condicional, basándose en gran medida en su edad y en la atención internacional. Durante su encarcelamiento, Paula se convirtió en una reclusa modelo, obtuvo varios títulos y fue mentora de otras mujeres. Su transformación fue tan completa que incluso el nieto de Ruth Pelke se convirtió en defensor de su liberación. Paula fue puesta en libertad en junio de 2013, tras cumplir 28 años de condena. Trágicamente, tuvo dificultades para reintegrarse en la sociedad y se suicidó en 2015. Su historia sigue siendo compleja y controvertida, y contribuyó a impulsar el movimiento internacional contra la pena de muerte para menores, al tiempo que demostró tanto la capacidad de redención humana como el trauma duradero de la violencia infantil. El caso de Paula atrajo la atención mundial y la intervención del Vaticano, pero los delitos de otro adolescente demostrarían cómo las duras leyes de sentencia de Estados Unidos podían producir resultados igualmente impactantes, incluso por delitos relativamente menores. El caso de Paula atrajo la atención mundial y la intervención del Vaticano, pero los delitos de otro adolescente demostrarían cómo las duras leyes de sentencia de Estados Unidos podían producir resultados igualmente impactantes, incluso por delitos relativamente menores. Travion Blount. El caso de Travion Blount representa una disparidad extrema en las sentencias de la justicia juvenil, en el que un adolescente recibió un castigo tan desproporcionado para su delito que conmocionó a los expertos jurídicos y reavivó el debate sobre la imparcialidad de la justicia penal. En diciembre de 2006, Travion, de 15 años, era un estudiante de secundaria de Norfolk, Virginia, que vivía en un lugar donde las oportunidades eran escasas y las malas decisiones tenían consecuencias devastadoras. Susceptible a la presión de sus compañeros, participó en robos a mano armada con compañeros mayores. Los robos eran relativamente menores en el contexto general de los delitos violentos. Durante varias horas, Travion y sus cómplices atacaron a personas y negocios, robando un total de aproximadamente $50, sin causar lesiones físicas. En la mayoría de los estados, estos delitos se castigan con años de prisión, no con décadas. Sin embargo, las duras leyes de Virginia en materia de condenas y la decisión de juzgarlo como adulto complicaron el caso de Travion. Ante los múltiples cargos de robo a mano armada y delitos relacionados, sus abogados le aconsejaron que se declarara culpable, ya que el juicio podría acarrearle penas más severas, por lo que Travion, de 16 años, se declaró culpable. Cuando compareció ante la jueza Mary Jane Hall, Travion recibió 6 cadenas perpetuas más 118 años adicionales. Incluso si viviera hasta los 100 años, le quedarían múltiples cadenas perpetuas. Para unos robos no violentos que no causaron heridos y solo pérdidas mínimas, la sentencia fue increíblemente dura. La severidad se debió a las leyes de penas mínimas obligatorias, que exigen castigos específicos, sin tener en cuenta el contexto ni la edad del acusado. La jueza Hall pareció incómoda, señalando que el castigo parecía desproporcionado. Durante su encarcelamiento, Travion demostró un notable crecimiento, obtuvo su GED, completó una formación profesional y fue mentor de otros reclusos. Los funcionarios de la prisión lo calificaron sistemáticamente como un preso modelo que no representaba una amenaza para la seguridad pública. En enero de 2018, el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, conmutó la pena de Travion, lo que le permitió optar a la libertad condicional. La conmutación reconoció su excepcional conducta en prisión, su juventud en el momento de los delitos y la desproporción de la pena original.
El caso de Travion nos recuerda de manera contundente cómo las leyes de penas obligatorias pueden producir resultados que conmocionan la conciencia. Las 6 cadenas perpetuas impuestas a Travion por robar $50 conmocionaron a los expertos jurídicos. Pero un niño aún más pequeño recibiría una pena aún más larga que desafiaba toda lógica y proporcionalidad. Eddie Devine. El caso de Eddie Devine representa una sentencia juvenil extrema, en la que un niño recibió un castigo de adulto por delitos cometidos cuando la mayoría de los niños están empezando la secundaria. Su historia ilustra la compleja intersección entre el trauma infantil, el comportamiento delictivo y un sistema judicial que lucha por equilibrar el castigo con el reconocimiento de las diferencias fundamentales entre los niños y los adultos. Eddie creció en Florida, en un entorno marcado por la inestabilidad y el abandono, factores que los criminólogos reconocen como fuertes indicadores de un futuro comportamiento delictivo. Expuesto a la violencia y a la actividad delictiva desde muy temprana edad, en su adolescencia ya participaba en delitos de nivel adulto con consecuencias devastadoras. En 1999, Eddie, de 13 años, se vio involucrado en delitos violentos que conmocionaron a los agentes más experimentados. Durante varios meses, participó en robos de vehículos, atracos a mano armada y secuestros, delitos que suelen acarrear largas penas incluso para los adultos. Estos casos eran especialmente preocupantes porque Eddie amenazó a personas inocentes con armas, lo que demostraba una planificación y una agresividad incompatibles con su edad. Cuando fue detenido y acusado, los fiscales decidieron, de forma controvertida, juzgarlo como adulto a pesar de su extrema juventud. Esta decisión, basada en la gravedad de sus delitos y su aparente papel de líder, significaba que Eddie se enfrentaba a las mismas penas que los acusados adultos, incluidas décadas de prisión. La acusación tenía argumentos sólidos, con múltiples identificaciones de víctimas y pruebas físicas. El jurado declaró a Eddie culpable de varios cargos, lo que dio lugar a una audiencia de sentencia que resultó en una de las sentencias juveniles más controvertidas de Estados Unidos. La jueza Martha Cook condenó a Eddie Devine a un total de 120 años, lo que lo mantendrá encarcelado hasta bien entrados los 100 años. La sentencia significaba que Eddie probablemente moriría en prisión tras pasar toda su vida adulta entre rejas por delitos cometidos cuando era apenas un adolescente. La sentencia desató una controversia inmediata. Los defensores de la justicia juvenil argumentaron que ningún niño de 13 años debería recibir una sentencia de cadena perpetua, independientemente de los delitos cometidos, y señalaron el desarrollo cerebral de Eddie y su falta de madurez emocional para comprender plenamente las consecuencias. Los partidarios de la sentencia argumentaron que los delitos de Eddie eran tan graves y su comportamiento tan peligroso que la seguridad pública exigía un encarcelamiento a largo plazo, citando el trauma de las víctimas y argumentando que la edad no debería ser una excusa para comportamientos violentos que ponen en peligro a personas inocentes. El caso de Eddie simbolizó un debate más amplio sobre la reforma de la justicia juvenil, en el que los partidarios argumentaban que incluso los niños que cometen delitos graves merecen la posibilidad de redimirse. Según la información más reciente, Eddie sigue encarcelado, habiendo pasado la mayor parte de su vida en prisiones para adultos. La condena de 120 años de Eddie a los 13 años fue impactante, pero nuestro siguiente caso se refiere a un niño tan pequeño que su defensa culpó a la lucha libre televisiva de su trágica muerte. Lionel Tate. El caso de Lionel Tate capturó la atención nacional debido a su extrema juventud. Solo tenía 12 años cuando cometió el crimen, y las extrañas circunstancias que rodearon su muerte, además de la controvertida estrategia de defensa que finalmente no logró salvarlo de la cadena perpetua. Su historia se convirtió en un tema candente en los debates sobre la violencia juvenil, la influencia de los medios de comunicación en los niños y los límites adecuados de la responsabilidad penal de los delincuentes juveniles. El 28 de julio de 1999, Lionel se encontraba en su casa de Pembroke Park, Florida, con Tiffany Eunick, de 6 años, hija de un amigo de la familia. Al parecer, los niños jugaban tranquilamente mientras los adultos charlaban en otra habitación. Según el relato de Lionel, él y Tiffany estaban jugando cuando decidió imitar unos movimientos de lucha libre que había visto en la televisión. Sin embargo, las pruebas médicas contaban una historia diferente. Cuando la encontraron, Tiffany había sufrido lesiones devastadoras, entre ellas laceraciones en el hígado, fractura de cráneo, fractura de costillas y hemorragia interna. La gravedad y el patrón de las lesiones eran compatibles con una violencia extrema, más que con un accidente durante el juego. Los expertos médicos testificaron que la fuerza necesaria para causar tales lesiones sería enorme, mucho más allá de los típicos juegos bruscos infantiles.
El caso planteó decisiones difíciles a los fiscales. Se trataba de un niño de 12 años que claramente había causado la muerte de otro niño, pero las preguntas sobre la intención, si Lionel tenía la intención de matar o de causar lesiones graves a Tiffany, eran cruciales para determinar los cargos apropiados. Tras una exhaustiva investigación, los fiscales acusaron a Lionel de asesinato en primer grado, lo que permitía un juicio como adulto y la posibilidad de solicitar la cadena perpetua. El juicio se convirtió en un fenómeno mediático, ya que la inusual juventud del acusado y la defensa basada en la lucha libre atrajeron la atención de todo el país. La defensa de Lionel argumentó que era solo un niño que jugaba a juegos que había visto en la televisión, incapaz de comprender que sus acciones podían causar lesiones graves o la muerte. Lo describieron como una víctima de la influencia de los medios de comunicación, argumentando que el entretenimiento violento lo había insensibilizado ante las consecuencias de los comportamientos agresivos. La fiscalía presentó una versión diferente, argumentando que la gravedad de las lesiones de Tiffany demostraba que las acciones de Lionel iban mucho más allá de una pelea de juegos o de un daño accidental. Sugirieron que Lionel infligió intencionadamente violencia a un niño más pequeño y que las afirmaciones sobre la lucha libre eran simplemente una forma de eludir la responsabilidad. El jurado rechazó la defensa basada en la lucha libre y declaró a Lionel culpable de asesinato en primer grado. A los 14 años, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que lo convirtió en la persona más joven de Estados Unidos en recibir una sentencia de este tipo. En 2004, la condena de Lionel fue anulada en apelación y fue puesto en libertad tras aceptar un acuerdo con la fiscalía que reducía los cargos. Desgraciadamente, a los pocos años fue detenido de nuevo por robo a mano armada, lo que parecía dar la razón a quienes criticaban que su condena original era adecuada, mientras que sus defensores mantenían que su encarcelamiento durante la infancia había dañado su capacidad de reinserción. Mientras Lionel afirmaba que la lucha libre televisiva había influido en sus acciones mortales. Otro caso demostraría cómo un adolescente suburbano aparentemente normal podía ocultar los secretos más impensables. Joshua Phillips. El caso de Joshua Phillips destrozó la seguridad y la tranquilidad de los suburbios estadounidenses, demostrando que los mayores peligros pueden provenir de fuentes inesperadas. Con solo 14 años, Joshua cometió un crimen tan impactante y aparentemente aleatorio que obligó a toda una comunidad a enfrentarse a la incómoda realidad de que el mal a veces puede tener el rostro de un niño. El 3 de noviembre de 1998 comenzó con normalidad en el tranquilo barrio de Jacksonville, Florida, donde vivía Maddie Clifton, de 8 años. Maddie era inteligente, enérgica, conocida y querida por toda la comunidad. Pasó la tarde jugando en la calle cuando se encontró con Joshua Phillips, un chico de 14 años que vivía cerca. Según la confesión posterior de Joshua, él y Maddie estaban jugando en el patio trasero de su casa cuando accidentalmente le golpeó en el ojo con un bate de béisbol. En lugar de buscar ayuda, Joshua tomó una decisión incomprensible: ocultar el accidente matando a Maddie para evitar meterse en problemas. Arrastró a la niña herida a su habitación y la apuñaló hasta matarla. Luego ocultó su cuerpo debajo de su cama de agua. Durante 7 días, mientras la familia de Maddie la buscaba desesperadamente y toda la comunidad se unía en los esfuerzos por encontrarla, Joshua siguió con su rutina habitual. Fue al colegio, salió con sus amigos e incluso participó en las labores de búsqueda, sabiendo que el cuerpo de Maddie estaba escondido en su habitación, a pocos metros de donde vivía su familia. El descubrimiento fue tan impactante como el propio crimen. La madre de Joshua notó un olor extraño en la habitación de su hijo y descubrió lo que parecían ser fugas de agua debajo de su cama. Al mover el colchón para investigar, hizo descubrimientos horribles que cambiaron para siempre la vida de su familia. La detención de Joshua conmocionó a la comunidad y más allá. Se trataba de un chico que parecía completamente normal, buen estudiante, tenía amigos y no mostraba tendencias violentas evidentes. Su crimen parecía surgir de la nada, desafiando todo lo que la gente pensaba sobre cómo predecir y prevenir la violencia juvenil. Durante la investigación y el juicio, surgieron detalles que dibujaban un panorama complejo del estado psicológico de Joshua. Aunque aparentaba normalidad, los expertos testificaron que sufría problemas psicológicos y tenía dificultades para procesar las emociones y las consecuencias. Su explicación, matar a Maddie para evitar meterse en problemas por haberla herido accidentalmente, reveló un proceso mental profundamente distorsionado que consideraba el asesinato como una solución razonable a problemas menores. Joshua fue juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
A los 15 años, cuando se dictó la sentencia, se convirtió en el menor de Estados Unidos en recibir un castigo tan severo. En 2017, más de 18 años después de la sentencia original, Joshua fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años, como resultado de las decisiones del Tribunal Supremo que prohibían la cadena perpetua sin libertad condicional para los menores. El crimen de Joshua destrozó la sensación de seguridad de una comunidad, pero otro caso demostraría cómo el sistema judicial estadounidense podía condenar a cadena perpetua a adolescentes que nunca habían hecho daño directamente a nadie. Kenneth Young. El caso de Kenneth Young demuestra cómo los sistemas judiciales estadounidenses pueden imponer sentencias desproporcionadas basadas en tecnicismos legales en lugar de en la culpabilidad real, lo que da lugar a que los jóvenes reciban castigos más severos que los coacusados adultos, a pesar de haber desempeñado un papel menor en la empresa criminal. En 2000, Kenneth, de 15 años, se involucró con personas mayores que planeaban atracos a mano armada en Connecticut. El papel de Kenneth fue relativamente menor. Hacía de vigía mientras otros se enfrentaban a las víctimas y les exigían dinero. Esta distinción resultó crucial para comprender la injusticia de su sentencia, ya que Kenneth nunca amenazó directamente a nadie, nunca empuñó armas y nunca robó personalmente a las víctimas. Los robos a mano armada eran delitos graves que aterrorizaban a las víctimas y ponían en peligro la integridad física de personas inocentes. Sin embargo, la participación de Kenneth se limitó a vigilar a la policía y amenazar a las víctimas mientras sus cómplices mayores cometían los robos. En la mayoría de los sistemas, esta participación secundaria daría lugar a penas significativamente más leves que las impuestas a los autores principales. Cuando Kenneth y sus coacusados fueron detenidos, los fiscales decidieron juzgarlo como adulto, a pesar de su edad y su papel limitado. Esto fue especialmente controvertido porque Kenneth se enfrentaba a penas idénticas a las de los acusados adultos que habían desempeñado papeles mucho más importantes. En el juicio, la fiscalía argumentó con éxito que la participación de Kenneth, incluso como vigía, lo hacía igualmente culpable ante la ley de todos los delitos cometidos por el grupo. Los conceptos jurídicos de homicidio doloso y conspiración significaban que Kenneth podía ser considerado responsable de todos los actos de sus coacusados, independientemente de su nivel de participación real. Kenneth Young fue condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas, una pena que lo mantendrá encarcelado de por vida. Esta sentencia significa que Kenneth nunca tendrá la posibilidad de obtener la libertad condicional ni de salir en libertad, lo que implica que morirá en prisión por delitos cometidos cuando era estudiante de segundo año de secundaria. Quizás lo más preocupante era la disparidad entre la sentencia de Kenneth y la de sus coacusados adultos. A pesar de ser mayores y haber desempeñado papeles más directos en el robo, varios cómplices recibieron sentencias más leves que el vigía adolescente. Esta inversión del principio tradicional de imposición de penas, según el cual los acusados más jóvenes y menos culpables reciben las penas más severas, puso de relieve los problemas fundamentales que plantea el enjuiciamiento de menores en tribunales para adultos. El caso de Kenneth atrajo a defensores de la justicia juvenil, que lo utilizaron como ejemplo de todo lo que está mal en el enjuiciamiento de menores por delitos graves. Se trataba de un adolescente que había tomado decisiones terribles y merecía un castigo significativo, pero cuya sentencia parecía violar los principios básicos de proporcionalidad y justicia. En 2010, tras cumplir una década de condena, la suerte de Kenneth cambió cuando los jueces le redujeron la pena a entre 25 años y cadena perpetua, lo que le daba derecho a solicitar la libertad condicional. La reducción de la pena se basó en su comportamiento ejemplar en prisión, su juventud en el momento de los delitos y el creciente reconocimiento de que su condena original era desproporcionadamente dura. La historia de Kenneth, un vigía que recibió un castigo más severo que sus cómplices adultos, era impactante, pero ninguna sentencia resultaría tan matemáticamente absurda como la de nuestro siguiente caso. Evan Miller. El caso de Evan Miller ocupa un lugar único en la historia jurídica estadounidense, no solo por las terribles sentencias impuestas a unos chicos de 14 años, sino porque finalmente condujo a sentencias históricas del Tribunal Supremo que reformaron la justicia juvenil en todo Estados Unidos. La infancia de Evan estuvo marcada por graves traumas y negligencia, que los expertos en desarrollo infantil reconocen como fuertes indicadores de problemas futuros. Evan creció en Alabama, donde desde muy temprana edad estuvo expuesto a la violencia doméstica, el abuso de sustancias y la actividad delictiva. Al llegar a la adolescencia, ya mostraba graves problemas de conducta
y se involucró en actividades cada vez más peligrosas. En julio de 2003, Evan, de 14 años, cometió unos delitos que cambiaron para siempre su vida y que, en última instancia, influyeron en la política de justicia juvenil en todo Estados Unidos. Junto con un cómplice de 16 años, Evan participó en la muerte de Cole Cannon, un vecino de 52 años que había permitido a los chicos beber y consumir drogas en su caravana. Cannon fue golpeado y su caravana fue incendiada, lo que finalmente le causó la muerte. Las circunstancias exactas del delito fueron objeto de controversia, con dudas sobre qué chico infligió las heridas mortales y quién inició el incendio. Sin embargo, ambos fueron acusados de asesinato y la fiscalía decidió juzgarlos como adultos a pesar de su edad, lo que significaba que ambos se enfrentarían a las mismas penas que un asesino adulto, incluida la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de los argumentos de la defensa sobre los problemas familiares y la juventud de Evan, el jurado lo declaró culpable de asesinato. Al dictar sentencia, los jueces impusieron penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Según la legislación de Alabama vigente en ese momento, esta pena era automática para cualquier persona condenada por asesinato durante la comisión de determinados delitos graves, independientemente de la edad o las circunstancias del acusado. El caso de Evan atrajo inmediatamente la atención de los defensores de la justicia juvenil, que lo consideraron un ejemplo perfecto de los problemas que plantea la pena de cadena perpetua sin libertad condicional para los menores. Argumentaron que estas penas violaban los principios básicos del desarrollo infantil y los derechos humanos, y que eran especialmente inadecuadas para los acusados que cometían delitos cuando su cerebro aún se estaba desarrollando. Las impugnaciones legales de la sentencia de Evan se tramitaron en los tribunales durante varios años, hasta llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Su caso se unió al de Kuntrell Jackson, otro joven de 14 años, condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que supuso un poderoso impulso para impugnar la constitucionalidad de este tipo de sentencias para los delincuentes juveniles. En 2012, el Tribunal Supremo dictó las sentencias Miller contra Alabama, que reformaron fundamentalmente la justicia juvenil estadounidense. El tribunal sostuvo que las condenas a cadena perpetua sin libertad condicional para los delincuentes juveniles violaban la octava enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Los jueces reconocieron que los niños son fundamentalmente diferentes de los adultos en cuanto al desarrollo cerebral, el control de los impulsos y la capacidad de cambio, y que estas diferencias deben tenerse en cuenta a la hora de dictar sentencia. Las sentencias Miller no prohibieron por completo las condenas a cadena perpetua sin libertad condicional para menores, pero exigieron que dichas condenas fueran el resultado de una consideración individualizada y no de una aplicación obligatoria. Para Evan, personalmente, la victoria en el Tribunal Supremo significó una segunda oportunidad en la vida. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.